Entonces, como les decía, la medicina molecular es una rama interdisciplinaria que nos permite, por un lado, estudiar estos mecanismos moleculares y celulares para poder comprender estos procesos biológicos que suceden cuando nosotros estamos sanos. Posteriormente, poder entender qué es lo que o qué alteraciones en estos procesos producen las enfermedades y eventualmente, pues, con esta información, diseñar mejores estrategias terapéuticas que sean eficaces, no sean tóxicas y puedan mejorar la calidad de vida de los pacientes. Un poco hablando de cómo surge la medicina molecular en décadas recientes, pues tenemos que hablar sobre el enfoque médico tradicional, que pues es el denominado one size fits all, un tamaño calza a todos, en el que pues si tenemos un grupo, como está en el gráfico, de pacientes que tienen, por ejemplo, dolor de cabeza y hay un fármaco que ha sido aprobado contra contra este desorden de salud, pues y le damos el fármaco a todos estos pacientes, todos tienen dolor de cabeza, no necesariamente vamos a tener un beneficio para todos los pacientes, porque vamos a tener respuestas que van a variar también dependiendo entre cada paciente y usualmente podemos tener 4 tipos de respuestas. En un grupo tenemos a los pacientes que se benefician completamente de la terapia y no tienen efectos adversos, que es el resultado ideal. Tenemos un segundo grupo en donde, pues, aunque el tratamiento sí funciona, tiene efectos adversos, lo cual tampoco es tan agradable para los pacientes, no es óptimo. El tercer grupo en donde no funciona, yo me quedo con el dolor de cabeza y no tengo efectos adversos, básicamente no tengo ningún efecto terapéutico, y en el caso del cuarto grupo de pacientes, pues no funciona el tratamiento y encima tienen nuevos efectos asociados a la terapia. Entonces, tenemos como conclusión que este enfoque tradicional no va a beneficiar a los pacientes y que pues necesitamos tratar de ver nuevas estrategias para que podamos darles una nueva opción a estos 3 grupos que pues tienen problemas con estos fármacos. Entonces, ¿cómo inicia la medicina molecular? Oficialmente cuál es el artículo científico que sienta las bases, es de este artículo de Science, que fue publicado por el físico químico, que pues también fue ganador de Premio Nobel de Química, Linus Pauling, y pues con sus colaboradores, incluyendo su estudiante de doctorado, ellos hacen esta publicación sobre la anemia falciforme, que pues la introducen como una enfermedad molecular. Básicamente ellos tratan de dilucidar a nivel molecular cuáles pueden ser las causas de esta patología. Sabemos que la anemia falciforme es una forma hereditaria de anemia. Los pacientes tienen déficit de glóbulos glóbulos rojos sanos, y pues eso hace que pues no pueda llegar oxígeno suficiente a todos sus tejidos y órganos del cuerpo. Usualmente las personas tenemos glóbulos rojos que mediante la hemoglobina llevan oxígeno a nuestros tejidos, y pues estos glóbulos rojos tienen una morfología particular, son redonditos y son flexibles. Por lo tanto, cuando pasan a través de los vasos sanguíneos, pues no hay ningún tipo de problema y pueden ajustarse justo al tamaño de los vasos y pasar y no romperse. Sin embargo, las personas que tienen anemia falciforme tienen la morfología de estos glóbulos rojos cambia, tienen una forma de hoz o media luna. Estos glóbulos rojos también son bastante frágiles, se pueden romper, no son redonditos, entonces si pasan a través de vasos sanguíneos, pues se rompen y por eso se da la anemia. Y sabemos que a nivel genético, pues se requiere, primero, es causada por mutaciones en el gen que codifica para la hemoglobina, lo cual modifica la estructura de la proteína y por ende, pues eso a su vez afecta la morfología de los glóbulos rojos. Y la herencia o el modo de herencia, cómo se hereda esta enfermedad, es pues autosómico recesivo. Deben haber 2 copias del alelo mutado, que son provistos a los hijos por padre y madre, y de esa manera pues tenemos personas que desarrollan anemia falciforme, tenemos personas portadoras que tienen un solo alelo mutado y pues pueden tener hemoglobina anormal y hemoglobina normal a la vez, y pues las personas que no tienen ningún tipo de desorden. Entonces, lo que ellos hicieron básicamente fue estudiar las propiedades de la hemoglobina en pacientes sanos y en pacientes con anemia falciforme.
pues lo hicieron mediante una técnica llamada electroforesis. La idea era ver si a nivel de movilidad electroforética, mediante una matriz porosa, en la cual pues está embebida en un buffer y hay una conducción de electricidad, se forma un campo eléctrico, la migración de estas proteínas de pacientes sanos y de pacientes enfermos, si había algún tipo de variación, y pues encontraron que sí, la movilidad electroforética era diferente en pacientes con anemia falciforme. Estoy hablando de la proteína, la hemoglobina, en comparación con la hemoglobina normal. Y también habían variaciones en personas que tenían ambos, hemoglobina normal y anormal, que son los de heterocigotos, que son portadores de un solo alelo mutado. Entonces, esto hizo que ellos puedan definir a esta patología como una enfermedad molecular, porque estos cambios en la estructura de esta proteína podrían ser los que expliquen por qué se da esta enfermedad. Por lo tanto, se la denominó por primera vez enfermedad molecular, y pues se relacionó a una falla a nivel de biomoléculas de nuestro organismo como la causa de una patología, y por ende pues se empezó a establecer el campo de la medicina molecular. La medicina molecular lo que nos permite es estudiar estas causas a nivel genético que producen las enfermedades. Luego podemos, a su vez, desarrollar métodos para diagnosticar personas, por ejemplo, que tengan ciertas alteraciones genéticas y que están asociadas a la susceptibilidad a desarrollar cierto tipo de enfermedades. Pues se puede esto hacer un diagnóstico temprano y pues saber qué personas podrían ser proclives a desarrollar cáncer, por ejemplo. También podemos, a partir de la información sobre la enfermedad, desarrollar nuevas estrategias terapéuticas, aplicarlas en los pacientes y eventualmente pues monitorear los efectos en ellos. Y cómo llegamos a la medicina, creo que me salté. Entonces, la medicina molecular, el conocer estas bases moleculares, celulares que están detrás o que explican el desarrollo de enfermedades, nos permite a su vez llegar a la medicina de precisión. Básicamente es una medicina que se ajusta a las características de los pacientes y a sus necesidades. En este caso, no asumimos que todos los pacientes tienen las mismas características, sino que básicamente por su genética, por sus hábitos, por su historia clínica, cada paciente es un mundo aparte. Por lo tanto, la idea es que a cada uno de los pacientes, por sus cualidades y por sus patologías, se les pueda dar a cada uno estrategias terapéuticas que sean eficaces para cada uno de estos casos. Por lo tanto, pues podemos tener estos subgrupos que veíamos al inicio, que ya no hay solo un grupo que se beneficie de un fármaco, sino que ya hay otros grupos también que eran los que antes no tenían la posibilidad de hacerlo, tienen otras estrategias para tratar sus patologías y pues en general todos los pacientes pueden tener los beneficios. Para llegar a la medicina personalizada, pues necesitamos información sobre nuestro genoma. Esto fue, de alguna manera, se inició la recolección de esta información con el proyecto de Genoma Humano, en donde se pudo decodificar la secuencia de nucleótidos de todo nuestro genoma, y pues poder esta información aplicarla en un campo llamado la farmacogenómica, en la cual nosotros, en base a la información de la composición genética de una persona, podemos saber cuál podría ser su respuesta potencial a medicamentos. Hay algunas alteraciones genéticas que pueden estar afectando a rutas metabólicas que están involucradas en la asimilación de ciertos fármacos. Por lo tanto, ciertos pacientes no podrían ser candidatos a recibir cierto fármaco porque quizás estas variaciones genéticas hacen que su cuerpo no sea capaz, por ejemplo, de excretar de forma eficiente el fármaco y el fármaco se torna tóxico. Por lo tanto, esta información nos permite dar mejores terapias a los pacientes tomando en cuenta su genética, edad, peso, sexo, dieta, historia clínica. Y pues sabemos que en un grupo tan heterogéneo de pacientes que reciben el mismo fármaco, tendremos siempre el grupo que sale mejor beneficiado, que en donde es efectivo el tratamiento y no es tóxico, pero también tendremos esta situación en donde podría ser tóxico el tratamiento y no ser efectivo pero ser tóxico o simplemente no tener ningún efecto. Por lo tanto, hay que tomar en consideración estas respuestas heterogéneas entre grupos de pacientes y pues entendiendo cómo la composición genética afecta la manera en la que ellos pueden metabolizar los fármacos, se les puede dar a cada grupo la mejor estrategia terapéutica.
La meta es tener mejores diagnósticos tempranos, confiables, que podamos predecir cuál va a ser la evolución o el pronóstico de un paciente y pues elegir el mejor tratamiento. Las terapias en general sean más eficaces, menos tóxicas, que los procedimientos que hagamos de tratamiento y diagnóstico sean menos invasivos y que en general los pacientes tengan un cuidado personalizado que les pueda dar les pueda dar beneficios. Hablemos un poco del cáncer. El cáncer no es solo una enfermedad. A veces pensamos, ¿por qué todavía no hemos curado el cáncer? El cáncer está compuesto por un conjunto de más de 100 enfermedades distintas, un poco más en número, y pues tenemos algunas de ellas ejemplificadas en esta imagen. Cada cáncer con su fisiopatología. A veces hay una subdivisión dentro de un mismo cáncer por características que tiene uno u otro tumor en la misma zona anatómica. Por lo tanto, pues esa es una de las razones por las cuales todavía no curamos el cáncer, es que no estamos hablando de una enfermedad, sino de un conjunto grande de enfermedades. ¿Y cómo se produce el cáncer? Bueno, en este caso, este conjunto de enfermedades tienen algo en común, que básicamente es la proliferación descontrolada de células aberrantes o células que tienen anomalías genéticas o cambios genéticos que pues afectan su funcionamiento. Normalmente las células tienen un ciclo de vida y pues si es que llega a haber algún tipo de daño a nivel del ADN, nuestro material genético, este ciclo se detiene y pues las células pueden reparar sus daños y luego entrar nuevamente al ciclo celular en donde pues eventualmente ocurre la mitosis, la división celular, pero si es que las células tienen un daño muy profundo a nivel de ADN y su ADN tiene muchos cambios, eso va a permitir que pasen a muerte celular programada o apoptosis y sean eliminadas del organismo. Sin embargo, cuando hablamos de cáncer, tenemos que a lo largo de un tiempo se va acumulando estos cambios, sobre todo en estos, ya sea en oncogenes, genes que, por ejemplo, son activados y promueven el desarrollo o esta proliferación de células aberrantes, o en genes supresores de tumores que justo lo que hacen es patrullar nuestro genoma para ver si es que hay algún daño, detener el ciclo celular y no permitir que esas células se perpetúen en el organismo. Sin embargo, cuando hay alteraciones genéticas no necesariamente debe haber una alteración y esto desencadena procesos de neoplasia o de transformación de células sanas a células malignas, sino que hay una acumulación de varias mutaciones en varios genes o secuencias responsables de codificar proteínas que, pues, por ejemplo, regulan el ciclo celular y, pues, cuando estos cambios se van acumulando, llega un punto en donde se da esta proliferación descontrolada de células que tienen estos cambios y estas anomalías genéticas y se forman los tumores primarios. Luego de que se ha formado un tumor, puede pasar que los tumores requieren muchos recursos a nivel de nutrientes, oxígeno, para poder seguir sustentando su capacidad de división y pues entran en competencia directa con los tejidos del cuerpo de un paciente. Entonces, lo que hacen básicamente es generar estos vasos sanguíneos que conecten al tumor con los vasos sanguíneos y arterias, venas del paciente con su sistema circulatorio y justo empezar a robar estos recursos del torrente sanguíneo de los pacientes, y esto no solo permite que los tumores sigan creciendo, su volumen y su tamaño aumente, sino también que estos vasos sanguíneos pueden ser unas mini carreteras por donde las células que sufren una transformación que se llama transición epitelio-mesénquima, se separan del tumor primario y tienen la capacidad de moverse e invadir otros órganos. Y esto lo hacen, obviamente, por estos vasos sanguíneos que se desarrollaron en el tumor mediante procesos que se denominan angiogénesis. Y pues cuando hay estos vasos sanguíneos que conectan al tumor con el aparato circulatorio de un paciente, pueden migrar a otros órganos y generar nuevas colonias metastásicas, que en este caso pues se denomina metástasis, nuevos tumores en otras partes del organismo. Es una de las causas por las cuales los pacientes fallecen, porque pues hay tratamientos que no les son eficaces, no eventualmente se genera resistencia y pues los pacientes mueren porque no tienen otra opción terapéutica disponible. Como vemos aquí, en la metástasis, pues las células tumorales que se han desprendido del tumor viajan a otros órganos y pues causan, obviamente, más trastornos en otras partes del organismo, lo que hace que se complique el cuadro del paciente y pueda fallecer.
En el caso de estos hallmarks del cáncer, estas características que tienen las células tumorales y que pues promueven el desarrollo de tumores, eventualmente metástasis, fueron descritos por 2 autores que pues desarrollan este trabajo, que es una de las bases a nivel de oncología. Son los autores Hanahan y Weinberg, en donde ellos describen estas características que adquieren estas células tumorales, ¿no? Una vez que pues se transforman de sanas a malignas. Tenemos la resistencia a muerte celular programada, la apoptosis, cuando deberían ser eliminadas del cuerpo, no lo hacen, cuando, por ejemplo, tienen estas aberraciones genéticas. Y pues también hay esta reprogramación a nivel de su metabolismo, justo para tener suficientes recursos, nutrientes para poder seguir proliferando. Pueden evadir respuestas inmunes, pueden activar angiogénesis, estos vasos sanguíneos que pues conectan al tumor con el aparato circulatorio del paciente justo para colectar nutrientes o poder moverse a otras partes del cuerpo, lo que se llama metástasis, y pues ahí también esta inestabilidad genómica, pueden adquirir mutaciones, cambios genéticos que pues promueven todos estos otros, la adquisición de estas otras características. Y pues algunas de las razones por las cuales no hemos curado el cáncer son, por un lado, los modelos que tenemos para estudiar el cáncer todavía no nos permiten comprender la complejidad del desarrollo de un tumor. Los tumores no simplemente son clones, es decir, una célula maligna que pues proliferó y esto es un tumor. Los tumores son sistemas en donde no solo tenemos al tumor primario, sino también tenemos a su microambiente tumoral, compuesto por células del mismo paciente, células de tejido, células endoteliales, células del sistema inmunológico, células de tejido conectivo, fibroblastos, etcétera. Y pues esta comunicación entre las células tumorales y estas células del paciente en algunos casos pueden hacer que se promueva la progresión del cáncer y eventualmente una metástasis. Pero si lo estudiamos al cáncer utilizando estas líneas celulares in vitro, estas líneas celulares humanas provenientes de células de tumores de pacientes humanos, solo tenemos justo una parte de la realidad de los tumores, que es básicamente lo que pasa con las células tumorales, cómo se comportan, pero no tenemos al microambiente tumoral en el mismo modelo. Entonces, la idea justo es mejorar estos modelos y que pues se pueden incluir no solo células tumorales, sino también células de otro tipo de células del mismo paciente para ver, por ejemplo, si yo testeo un fármaco cuando hay todo este conjunto de células interactuando entre sí, cuál podría ser el efecto del fármaco. En el caso del punto 2, tenemos que dentro de un tumor pueden haber subpoblaciones celulares que se conforman de forma distinta, y si yo le doy un fármaco a ese tumor, quizás va a poder reducir una población de estas subpoblaciones que están en un mismo tumor, pero el resto del tumor queda intacto. Obviamente no podríamos darle tantos fármacos a un paciente porque en algunos casos puede ser mucho más tóxico, pero esta heterogeneidad dentro de los tumores hace que pues también sea en algunos casos mucho más difícil combatirlos. En el caso de glioblastoma o el cáncer de cerebro, pues pueden haber varias subpoblaciones de un mismo tumor que no tienen las mismas características y no responden igual al mismo fármaco. Tenemos que comprender cómo estas interacciones, que ya les decía en el punto 1, entre los tumores y el microambiente tumoral se dan, y pues tratar justo de ver por ahí claves para poder generar fármacos que bloqueen esta comunicación y esto haga que no progrese el cáncer. Tenemos también el estudio de estas células madre del cáncer, que son son poblaciones de células muy resilientes, pueden ser resistentes a tratamientos. Una vez que, por ejemplo, le damos quimioterapia a un paciente, puede responder y eventualmente dejar de responder, es decir, responde, el tumor se reduce, pero eventualmente el tumor vuelve a generarse, porque pues proviene de estas células madre del cáncer que son resistentes al tratamiento, y cuando le doy otra nueva ronda de quimio o otro set de rondas de quimio, ya no le va a servir la quimioterapia, los tumores son agresivos, hacen metástasis y no hay otra posibilidad de curación. En el caso de la evolución clonal, también sabemos que cuando comparamos las características de las células de un tumor primario y las células que han hecho metástasis en otros órganos, usualmente hay muchos cambios que han acumulado y hay una diferenciación entre cómo se comportan las células del tumor primario y las de la metástasis. Y eso se debe a que el cáncer, las células son maestras de la adaptación,
tienen que estar siempre cambiando a nivel metabólico, a nivel genético, justo para adaptarse a estos cambios, es decir, pues si hay algunas mutaciones, son seleccionados estos clones de células que tienen estos cambios que les favorecen a las células el poder generar tumores, que el tumor pueda hacer metástasis, y pues eso hace que cambien las características de células que iniciaron los tumores a aquellas que han hecho colonias de tumores nuevos en otras partes del organismo del paciente. Hablando ahora sí del cáncer de mama, pues tenemos que, según las estadísticas que tenemos de esta base GloboCan, que tiene estadísticas de 2020, hablando a nivel mundial en ambos sexos, pues la incidencia a nivel del número de casos es la más alta en cáncer de mama, seguido de cáncer de pulmón y en tercer lugar cáncer colorectal. En el caso de mortalidad tenemos en primer lugar el cáncer de pulmón, en segundo lugar el cáncer colorectal, en tercero al de hígado, cuarto estómago, y en quinto tenemos recién al cáncer de pulmón, de mama, si tomamos en cuenta ambos sexos. Si tomamos en cuenta solo a nivel mundial población femenina, tenemos que el gráfico va a variar, y la incidencia sigue siendo en primer lugar la del cáncer de mama, segundo colorectal, tercero cáncer de pulmón. Sin embargo, cuando hablamos de mortalidad, ya el cáncer de mama pasa del quinto lugar al primero a nivel mundial, solo población femenina. Cuando estamos hablando de nuestra región, Latinoamérica y el Caribe, solo población femenina, primer lugar en incidencia y primer lugar en mortalidad. Y en nuestro país no es la excepción, sigue la misma tendencia. Tenemos un mayor número de casos en comparación a otros tipos de cánceres, de cáncer de mama en población femenina, y en primer lugar también de mortalidad al cáncer de mama. El cáncer de mama también puede darse en muy pequeñas proporciones en hombres, pero pues afecta mucho más a la población femenina. Y por ende, pues es un problema de salud que necesita, hay retos médicos que hay que resolver y se requieren nuevas estrategias terapéuticas para poder tratar estos tumores. Sin embargo, el cáncer de mama es bastante heterogéneo. Esto quiere decir que hay esta heterogeneidad entre tumores, pueden haber subpoblaciones de células que se comportan de forma distinta dentro de un mismo tumor de mama. Puede haber diferencias por evolución clonal entre cómo se comportan las células del tumor primario que está en la mama y los que han hecho metástasis, por ejemplo, en el pulmón, que es uno de los sitios para metástasis, y los huesos también son otro sitio. Y pues entre pacientes, los tumores pueden, entre un paciente con cáncer de mama y otra paciente, los tumores también tienen diferencias, aunque son iguales tumores de mama, porque dentro del cáncer de mama se ha dado o se ha establecido una clasificación de tumores de mama por sus características moleculares. Esto lo determinan los patólogos haciendo un procedimiento que se llama inmunohistoquímica, en donde usando anticuerpos pueden detectar la presencia de ciertas proteínas que, si es que están o no presentes en un tumor, pues les hacen que sean parte de ciertas categorías establecidas. Tenemos los cánceres de mama luminales A con expresión de receptores hormonales de estrógenos, progesterona. Tenemos a los luminales B, en donde puede estar presentes receptores hormonales y también esta proteína ER2, que es la que, si es que está sobreexpresada, puede causar justo esta proliferación anormal a nivel celular. Tenemos el subtipo ER2, en donde solo tenemos presencia de esta proteína ER2, que es justo la responsable para que se desarrolle el cáncer, y el cáncer triple negativo, en donde tenemos usualmente los tumores más agresivos que afectan a población joven, mujeres jóvenes, y pues no tenemos tantas estrategias terapéuticas innovadoras y se necesita más investigación, porque dado que no hay una diana terapéutica, algo que yo puedo inhibir para dejar o evitar que el cáncer se siga desarrollando, son triple negativos, no tienen receptores de estrógenos o progesterona, ni esta proteína ER2, simplemente yo no tengo que, si tengo un dardo, ¿a dónde le lanzo? No puedo lanzar a ninguna de las proteínas porque están ausentes, por eso es que estos tumores suelen tener peor pronóstico y pues causar la muerte de las pacientes. Como vemos aquí en este gráfico Kaplan-Meier de supervivencia, en donde se compara la supervivencia en meses con la probabilidad de supervivencia, pues tenemos mejor pronóstico para los cánceres luminales A.
y en peor pronóstico para los ER2 y para los triple negativos, sobre todo los triple negativos son muy agresivos y pues muchas veces hay resistencia a terapias como la quimioterapia, que son estándar, y pues a veces simplemente no hay nada más que hacer. Para poder dilucidar algunas de estas o tratar de aportar conocimientos de estos retos médicos, como ya lo hemos hablado, la resistencia a tratamientos, como la resistencia a quimioterapia, tratando de entender qué pasa en los tumores cuando están expuestos a drogas de quimioterapia y por qué es que no se reduce el tumor, pues tenemos que hacer ensayos a nivel in vitro. Esto es algo que lo realicé en mi tesis de maestría en Imperial College, en el campus que pueden observar en la imagen, y pues me enfoqué en los subtipos luminales A, en el subtipo luminal A de cáncer de mama. Aquí estoy con, bueno, aquí es una foto de mi jefe de investigación y pues su grupo de investigadores, la mayoría investigadores de nacionalidades de países asiáticos y también países europeos. Y pues yo me enfoqué justo en una proteína que el laboratorio donde yo fui parte y realicé mi tesis de maestría se había enfocado bastante las últimas décadas y se denomina FOXM1. FOXM1 es una proteína que actúa como un factor de transcripción, es decir, regula la expresión a nivel de ARN mensajero de genes que pues usualmente están involucrados en distintos procesos biológicos, pero como hay una sobreexpresión de FOXM1 en el cáncer, pues esta regulación de procesos biológicos como el ciclo celular pues se sale de control y por eso se generan los tumores, y FOXM1 suele ser uno de estas proteínas que pues son claves para el desarrollo del cáncer. Y pues no es la excepción a nivel de cáncer de mama. Lo que queríamos un poco tratar de relacionar o estudiar es si esta proteína, este factor de transcripción, podría estar involucrado en resistencia a quimioterapia. Teníamos ya de base información que era posible, pero queríamos tratar de ahondar un poco en este aspecto. Esta proteína, FOXM1, pues es un regulador maestro de procesos biológicos claves como la progresión del ciclo celular. En el caso del cáncer, pues esto se desregula porque hay una gran expresión de FOXM1, se sale de control del ciclo celular y pues puede promoverse la angiogénesis, la generación de esos vasos sanguíneos que conectan al tumor con el cuerpo del paciente, la invasión, la migración, el envejecimiento celular y la resistencia a drogas de quimioterapia. También FOXM1 puede promover la reparación por daño del ADN, y esto es un aspecto que quiero que se acuerden porque es relevante a lo que yo estaba estudiando a nivel de mi proyecto. Y voy a introducir este proceso biológico, puede sonar muy complicado, pero lo voy a hacer lo más sencillo posible. Esto se denomina el estrés de retículo endoplásmico, es decir, nosotros en la célula tenemos varios organelos, uno de ellos es el retículo endoplásmico, en donde después de que hay la traducción, este ARN mensajero que sale del núcleo es leído por los ribosomas y pues generamos cadenas de aminoácidos que eventualmente pues se van a transformar en proteínas, pero deben adquirir una estructura 3D estas cadenas de aminoácidos, y eso ocurre en el retículo endoplásmico. La proteína debe estar en su estructura tridimensional o cuaternaria para que esto le da a su vez la posibilidad de hacer su función, y pues esto ocurre en este organelo, el retículo endoplásmico, mediante proteínas llamadas chaperonas. Cuando hay cierto tipo de desbalances en el medio donde están las células, a nivel de cambios de pH, a nivel de cambios en niveles de oxígeno, cambios en los niveles de nutrientes disponibles, o cuando hay intervenciones terapéuticas como la quimioterapia, se activa este estrés de retículo endoplásmico, en donde básicamente el retículo endoplásmico ya no puede hacer su función correctamente, que es plegar a las cadenas de aminoácidos y pues generar estas proteínas funcionales para que puedan ser transportadas a otras partes de la célula y hacer su función. Por lo tanto, lo que ocurre es que se activa una respuesta de emergencia, que es el UPR, o la respuesta a proteínas no plegadas, que lo que trata un poco es de rescatar la situación, porque esta situación de estrés puede llevar a que la célula pueda morir. Entonces, lo que ocurre básicamente es que estas células no plegadas interactúan con el switch de este proceso o este mecanismo de emergencia para rescatar y resolver el estrés, y esta es la proteína VIP. Como vemos aquí, las proteínas no plegadas interactúan con VIP,
y VIP es básicamente el switch que mantiene apagado el sistema de emergencia, que son estos 3 receptores de la membrana del retículo endoplásmico. Una vez que VIP está disociado de la cara interna de estos receptores, pues estos receptores se activan y eventualmente a nivel de citoplasma generan varias señales, que la idea un poco es tratar de promover procesos que reduzcan el estrés del retículo endoplásmico, ya sea eliminando estas proteínas no plegadas o promoviendo la producción de chaperonas que puedan hacer más eficiente el proceso. Como son varios procesos los que vemos aquí de estos 3 receptores que generan señales pro, permitir que la célula se recupere del estrés, nosotros, o al menos mi parte, fue un poco estudiar esta vía de señalización mediante el receptor PERK. Y como podemos ver, hay algunas proteínas interesantes, como por ejemplo, tenemos CHOP, que es una proteína que es un factor de transcripción. VIP ya lo habíamos comentado. CHOP es un factor de transcripción que puede hacer, ya sea en estrés muy leve, pues promover que la célula se recupere del estrés, y en estreses muy crónicos, pues que pase a apoptosis y haya muerte celular programada. Tenemos también esta proteína P97, que está involucrada ya sea en justo promover esta resolución del estrés del retículo endoplásmico, o también puede estar involucrada en la reparación por daño de ADN. Y yo me enfoqué un poco en estudiar cuál era la relación, si había alguna relación entre este proceso biológico, que es la respuesta a proteínas no plegadas, que la activan las células de cáncer para poder resistir a la quimioterapia que induce estrés del retículo endoplásmico, y si FOXM1 de alguna manera estaba en el escenario. Es decir, si había alguna relación entre FOXM1, que sabíamos que promovía esta resistencia a quimioterapia, y este proceso que aparte también lo hacía, si quizás FOXM1 se coordinaba y tenía algún rol dentro de este proceso para justo promover la resistencia a quimioterapia. Es decir, si estos estaban conectados, FOXM1 y a manera de promover la transcripción de estos genes como CHOP o P97, y que pues eventualmente podían darle a la célula de cáncer este recurso de sobreponerse al estrés causado por la quimio. ¿Por qué hablaba mucho de la respuesta a daño del ADN? Porque hay varios tipos de familias de quimioterapia que tienen distintos mecanismos de acción. A nivel de cáncer de mama, los principales, o 2 de los principales, son los taxanos y las antraciclinas. Yo me basé justo en una antraciclina que se llama pirubicina. Esta droga de quimioterapia lo que hace es inducir un daño masivo a nivel de ADN, y la idea es que por eso la célula entra en apoptosis y muere, por eso se reducen los tumores. Cuando no funciona o la pirubicina no es suficiente, lo que hacen básicamente los tumores es tener una capacidad de sobreponerse al daño inducido por la droga, y pues eso hace que resistan a la quimioterapia. Entonces, un poco queríamos saber si en este contexto había alguna relación entre FOXM1 y esta respuesta a proteínas no plegadas que pues sucede en cáncer y hace que una célula de cáncer en presencia de pirubicina no pueda morir. Y pues la idea un poco era, en base a la hipótesis, era tratar de validar si es que realmente FOXM1 como factor de transcripción era el que activaba la transcripción de genes como CHOP y P97, y pues mediante la activación de este UPR en una célula tratada con ipirubicina, pues se daba resistencia. ¿Cómo estudiamos si es que había esta relación? Uno, evaluando la expresión a nivel proteico y de ARN mensajero de FOXM1 y estos genes que pues codifican para proteínas que están involucradas en el UPR. Luego, tratando de hacer ensayos de sobreexpresión y silenciamiento genético para poder saber si es que FOXM1 realmente regulaba estos genes, como CHOP y P97, y luego hacer lo opuesto. Si es que no teníamos resultados favorables con esa que FOXM1 regulaba CHOP, por ejemplo, la idea era un poco silenciar a CHOP y ver si, en cambio, FOXM1 es el que se veía afectado a nivel de expresión, y ver de qué lado, quién regulaba a quién. Y tratar, obviamente, de establecer qué diana terapéutica podríamos identificar en este contexto, que pues luego podríamos hacer ensayos o seleccionar inhibidores contra esto, y un poco tratar de establecer nuevas estrategias contra la resistencia. Utilicé modelos in vitro de cáncer de mama luminal A, como la línea MCF7.
una línea que pues usualmente es sensible a la epirubicina, pero también se generó en laboratorio una línea que es una modificación de la línea original, pero en este caso resiste a la epirubicina, es decir, si están en contacto estas células con epirubicina, pues no entran en apoptosis. Un poco para ir estudiando qué pasa en una célula sensible a la quimio por epirubicina y una célula que no es sensible, que es resistente y no responde. ¿Cómo hicimos algunos de estos? Ya les contaba un poco. Primero evaluamos con Western blot a nivel de proteínas y PCR cuantitativa, la expresión de FOXM1 CHOP en 97. Luego hicimos ensayos de sobreexpresión con transfecciones utilizando plásmidos que le daban una copia extra de FOXM1 a las células, o ensayos de silenciamiento por knockdown con ARN de interferencia para silenciar genes, y luego pues evaluar la expresión a nivel de proteínas y ARN mensajero. Y pues en el tercer objetivo un poco es no solo no hacer el silenciamiento de FOXM1, sino de los genes, de los targets, y un poco evaluar si FOXM1 era el afectado y pues ver quién regulaba quién, si esa era la situación. En el objetivo número 1, estos ensayos de curso de tiempo, pues nos permitieron ver que la expresión proteica, eso me voy a basar porque realmente es bastante extenso lo que podría contarles, esta expresión de CHOP y BCIP, en comparación con FOXM1, en ambas líneas celulares tenía una cierta tendencia similar. ¿Y a qué me refiero con esto? Estos son los perfiles de expresión proteica, son resultados de Western blot, que vemos aquí, estas bandas son proteínas, y la idea es que tratamos yo hice un mapeo de la expresión de estas proteínas en distintos puntos de tiempo luego del tratamiento con epirubicina y en ausencia. Tengo las dos líneas celulares y la idea es un poco estudiar cómo es FOXM1, BCIP y CHOP, que es a los que me voy a enfocar. También vi estudié otras proteínas a la par, pero un poco para hacer un poco más simple la historia. Un poco tratar de comparar en la línea sensible, MCF7, y en la línea resistente, epirubicina, que también era una MCF7 modificada, ¿cuál eran los patrones de expresión a lo largo del tiempo? 0 horas, no hay tratamiento de epirubicina, a 4 horas luego del tratamiento y luego a 48 horas después del tratamiento en ambos casos. Lo que podemos ver es que hay una inducción de FOXM1 a las 4 horas, hay más expresión de FOXM1 porque pues, está tratando un poco de resolver el daño causado a nivel de ADN por la epirubicina, pero eventualmente las células a nivel in vitro, bajo microscopio, empiezan a deformarse, empiezan a morir, y pues FOXM1 igual su expresión ya se reduce, pero si se dan cuenta aquí en una célula que no responde a quimioterapia, FOXM1 se mantiene a lo largo de los 2 días luego del tratamiento, se mantiene sobreexpresado. Entonces ahí puede, obviamente como ya la literatura lo decía, esta es una clave por la cual hay esta diferencia entre una línea celular susceptible a tratamiento y resistente, FOXM1 puede ser la clave. Pero si hablamos de BCIP, hicimos la cuantificación de estos resultados de Western blot, vemos que igual hay una pequeña inducción o hay un poco más de expresión de BCIP a las 4 horas, y luego pues ya a las 48 es menor, pero si vemos aquí, las bandas proteicas son mucho más intensas en la línea celular resistente, es decir, BCIP está activo como proteína que también está involucrada en el respuesta a daño de ADN, y pues vemos un poco que los patrones de expresión de FOXM1 y BCIP son similares a cierto modo. CHOP igual tenemos una expresión que empieza a reducirse, empieza a ser robusta al inicio, y pues luego se reduce en una línea celular sensible a epirubicina, pero si vemos una línea resistente, pues vemos que a 48 horas tenemos células que no han entrado en apoptosis y CHOP está siendo expresado. Entonces, de alguna manera, CHOP podría también ser responsable de que se pueda, en respuesta a esta señal de emergencia que es la respuesta a proteínas no plegadas, CHOP un poco trata de rescatar a la célula de este estrés dendrítico endoplásmico causado por la quimio, y pues hace que estas células no entren en apoptosis y se mantengan proliferando. Tratamos de ver en base a estos resultados si sobreexpresando FOXM1 o haciendo silenciamiento había un rol directo en FOXM1 en la transcripción de estos genes de Diana. Y pues vimos que si se hace un silenciamiento con ARNs de interferencia en presencia de epirubicina, cuando no tenemos FOXM1,
tenemos igual que no hay variaciones en la expresión de BCIP en ambas líneas celulares, resistencia y sensible. En CHOP igual, vemos que si aquí no hay FOXM1, CHOP sigue estando siendo expresado. Si no hay FOXM1, igual en la otra línea celular también CHOP sigue estando expresado. La idea un poco era que si había una relación entre ambos, FOXM1 regulaba a CHOP. Si había menos FOXM1, debería haber menos CHOP, pero no es el resultado, entonces no va por ahí la situación. Y pues mi tesis fue relativamente corta porque era una maestría de 1 año, estuve 6 meses en el laboratorio y pues como usualmente hay que hacer varios experimentos y repetirlos, yo me quedé justo en esta sección que pues la incluí como perspectivas futuras del proyecto de ver qué pasaba si yo hacía un silenciamiento de BCIP y CHOP y evaluaba la expresión de FOXM1, si en cambio ellos eran los que regulaban el FOXM1 y FOXM1 de alguna manera pues llevaba a cabo la resistencia a quimioterapia en paralelo. Entonces, un poco esto es lo que quedó pendiente. Y en conclusión, sabemos que hay diferencias entre la expresión de FOXM1 y los genes efectores del UPR en células sensibles y resistentes a epirubicina. Quizás FOXM1 no tiene una conexión directa con CHOP y BCIP, pero probablemente podamos evaluar otra hipótesis en donde CHOP y BCIP quizás sí tengan un rol en regular la expresión de FOXM1. Y pues ya acercándome a la última ítem de mi presentación, pues les voy a contar un poco de proyectos que llevé a cabo aquí en el Instituto, en el Centro Alemán de Investigaciones Oncológicas en Heidelberg, Alemania. Fui doctorante, estudiante de doctorado en este instituto, y pues estaba estudiando las interacciones tumor-estroma entre las células tumorales y las células del microambiente tumoral en este subtipo de cáncer de mama muy agresivo, que es el triple negativo. Trabajé en este instituto 2 años haciendo ensayos in vivo e in vitro. Tuve una situación de salud bastante seria y por lo tanto pues tuve que poner un alto en mis estudios de doctorado y pues por eso es que regresé y ahora sigo trabajando en el tema de cáncer, no solo mama, sino otros cánceres acá en Ecuador. Tengo que hablar de estos 2 personajes cuando me refiero a un poco a la investigación que yo llevaba a cabo en Alemania, porque parte del trabajo de estas personas, sobre todo de alguien que quiero resaltar, que es el profesor Tasuku Honjo, que junto con su colega James Allison reciben el premio Nobel en 2018. Yo comienzo mi proyecto en 2017 y pues en base a los conocimientos que había generado justo el profesor Honjo, este japonés, pues se establece mi proyecto de investigación y pues a casi 2 años de empezar, pues estos 2 científicos se llevan el premio Nobel justo por estos mismos descubrimientos. Voy a enfocarme en los descubrimientos del profesor Honjo, que básicamente dan pie para que se establezca el campo de la inmunoterapia, en donde se potencia la respuesta inmunológica contra los tumores. Y un poco ellos lo que estudiaban es estas interacciones ligando-receptor, que usualmente que son los frenos de la respuesta inmunológica y que tratan de mantener a la respuesta inmune en control para que obviamente no haya ningún otro problema. Pero lo que hacen los cánceres es justo explotar estos sistemas de supresión del sistema inmunológico para poder salirse con la suya, básicamente evadir la respuesta inmunológica. Uno de estos ejes que genera respuestas de inhibición a nivel de linfocitos citotóxicos que tienen la capacidad de destruir células tumorales es este eje PD1-PDL1. PD1 es el receptor y PDL1 es el ligando. Este receptor, esta proteína, está en la superficie de los linfocitos T y se une usualmente, cuando se une a su ligando PDL1, esto hace que el linfocito T pues simplemente entre en un estado de anergia, no es capaz de hacer su función y pues de alguna manera está en un estado exhausto, es decir, no está activado, no puede en este caso sondear células de cáncer y destruirlas. Lo que hacen los cánceres, sobre todo los triples negativos, donde PDL1 es un ligando que está sobreexpresado, es justo expresar PDL1 en grandes cantidades y en el microambiente tumoral, cuando pues hay una interacción de estos linfocitos T infiltradores de tumores y la célula tumoral, hay una interacción entre el PDL1 de la célula tumoral
y el PD1 del linfocito T, que se supone que va a destruir a estas células tumorales. Cuando hay esta interacción, le ponemos el freno a estos mecanismos inmunes y simplemente el cáncer sale con la suya. Lo que descubrió justo el profesor Honjo describió este receptor PD1 y su función, y en base a eso hizo pruebas en donde utilizando anticuerpos monoclonales bloqueaba esta interacción PD1-PDL1 y se dio cuenta que pues podía lograr una reducción de tumores y obviamente mejorar la calidad de vida de los pacientes. Por lo tanto, mucha gente pudo continuar con sus vidas y vencer al cáncer, sobre todo cánceres de piel como melanoma y cáncer de células no pequeñas de pulmón. Son ya tratamientos estándar estos anticuerpos monoclonales como el pembrolizumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-PD1. Y pues por eso es que el profesor Honjo recibe el premio Nobel en 2018. Una de las bases de mi proyecto en Alemania era PD1, y pues CTL4 también es otro receptor que está involucrado en respuestas inhibitorias de nivel inmune, que es explotado por los tumores, y esto fue estudiado por el profesor Allison, y por eso es que ambos logran bloquear estas interacciones a nivel de microambiente tumoral y pues reducir tumores que mejoran calidad de vida de pacientes. También teníamos otra información del microambiente tumoral que ya estaba reportada, es este eje CCL5-CCL5, en donde básicamente este CCL5 es un ligando que se expresa por las células tumorales, como la que está aquí en la mitad en azul, y tenemos a CCL5, que es su receptor que puede estar presente en las células tumorales de mama o en células del microambiente tumoral, como la que vemos aquí. Entonces, si tenemos, por ejemplo, la producción de CCL5 por parte de una célula de tumor de cáncer de mama, y esto interactúa, este CCL5 interactúa con células de microambiente tumoral, como estas células del epitelio endoteliales, se puede inducir angiogénesis, como vimos, es un mecanismo que usan los tumores para progresar. Y si CCL5 interactúa con células del sistema inmunológico que están alrededor de los tumores, esto puede hacer que esta comunicación pueda promover la progresión tumoral, y en algunos casos CCL5 no proviene de la misma célula tumoral, sino de células del microambiente tumoral que permiten que este CCL5 interactúe con los receptores CCL5 de las células tumorales. Se ven que hay bastante comunicación entre el tumor y las células que están a su alrededor, y esto a su vez promueve situaciones protumorales. Entonces la idea era tratar hay un inhibidor llamado Maraviroc que se utiliza en infecciones por VIH, porque el VIH puede ingresar a las células CD4 del sistema inmunológico e infectarlas mediante este receptor de membrana CCL5. Eso en el contexto de la infección del VIH, pero pues en el contexto de cáncer de mama, pues la idea es que el Maraviroc podría bloquear el CCL5, y pues se diseñó la posibilidad de hacer un testeo de qué pasa si bloqueo PD1 con el anticuerpo monoclonal y CCL5 con este inhibidor. Y pues pudimos testear esto en modelos de animales PALP-C de cáncer de mama triple negativo, en donde había un grupo control que no recibía ninguno de los dos, ni el inhibidor ni el anticuerpo monoclonal, el grupo que recibía solo anti-PD1, el grupo que recibía solo Maraviroc, el grupo que recibía ambos. Aquí se optimizó un modelo de metástasis, justo inyectando células que provenían de tumores de mama de los mismos ratones, y pues la idea es que estos iban a poder generar metástasis pulmonares, y un poco la idea era ver si esta combinación podía inhibir en el grupo 4 el desarrollo de metástasis en comparación, por ejemplo, al grupo 1 que no recibía la combinación. Entonces, luego de generar tumores con inyecciones de estas células 4T1 de cáncer que simulan al cáncer triple negativo, modelo in vivo, se simulaba lo que pasa con un paciente. Entonces, en general, se da la formación del tumor primario, se da la cirugía, por una cirugía, tuvieron una semana para recuperarse, y usualmente la cirugía es una de las primeras estrategias para estas pacientes, pero los tumores son tan agresivos que simplemente ya empiezan a haber células que se esparcen en otras partes del organismo y hacen metástasis. Luego de esto, la idea es que en este tiempo donde se formarían las metástasis ya no hay tumor primario, se les dio este tratamiento combinado en el grupo 4, y pues también se mantuvo los regímenes para los grupos control. Sin embargo, cuando llegamos a este endpoint, a este corte experimental, pues todos los grupos tuvieron problemas de respiración, y eso hace que en todos los grupos haya casos de metástasis que fueron comprobados con sacrificarles a
los modelos animales porque ya no era ético mantenerlos en esta situación y pues se pudo comprobar las macrometástasis pulmonares ex vivo, lo que hizo un poco que nos diera una pauta que realmente no había habido un efecto notorio en base a esta combinación que fue testeada y pues un poco había que continuar optimizando el modelo animal y también el tratamiento. A nivel de Latinoamérica, ¿cómo podemos contribuir a la investigación sobre cáncer de mama, los mecanismos de desarrollo de nuevos fármacos, después de estudiando cómo funciona el cáncer de mama, estos mecanismos que promueven el desarrollo del cáncer y poder tratar de diseñar nosotros nuevos tratamientos para nuestra población, que sabemos que genéticamente es muy heterogénea y diferente a poblaciones caucásicas, por lo tanto la información que viene de Estados Unidos, de Europa, no puede aplicarse a nuestra población. Entonces tenemos que identificar estas alteraciones que promueven el cáncer de mama en nuestras poblaciones latinoamericanas, reforzar sistemas de diagnóstico temprano y control, ya cuando ha sido diagnosticado tumor de mama, pues cómo se puede hacer un tratamiento eventualmente personalizado. La investigación pues tiene que siempre nutrirse de investigadores que en grupos de investigación contribuyan con conocimiento que pues eventualmente pueda trascender del laboratorio a los pacientes y esto siempre se hace en conjunto, no solo entre investigadores, sino también sistemas de salud, gobiernos, empresas que puedan hacer que la investigación pueda ser financiada, puedan haber los recursos para estos y ayude a nuestros pacientes. Y pues mi colaboración, mi granito de arena en este contexto se da en varios ámbitos, no solo a nivel de cáncer de mama, sino a nivel de cáncer de tiroides también y de pulmón. Estamos terminando una revisión sistemática y metaanálisis sobre cáncer de tiroides con una de mis tesistas de la maestría en biomedicina. Hacemos este trabajo en conjunto con investigadores de la Universidad Central, Solca Quito y la Clínica Mayo de Estados Unidos. A nivel de cáncer de mama hacemos el primer enfoque de cáncer de tiroides más clínico, a nivel de cáncer de mama es más de laboratorio y de bioinformática, en donde sabiendo que hay ciertos compuestos de interés en una de las plantas que se utiliza para preparar la ayahuasca, queríamos ver si es que estos compuestos tenían la capacidad de unirse a ciertos targets o proteínas involucradas en la progresión del cáncer de mama y de alguna manera ver si in vitro podemos lograr que con estos compuestos en modelos in vitro de cáncer de mama lograr una reducción de proliferación y ciertos fenotipos tumorales que pues podrían darnos una idea de que estos compuestos podrían eventualmente convertir. Esto lo hacemos con la UISEC y la ayuda de la UDLA. Y en el cáncer de pulmón, pues hay un grupo multidisciplinario que hemos armado con médicos, biólogos moleculares y patólogos, que pues pertenecen a Solca Cuenca y con también la Universidad Nacional de Loja tratamos de, por ahora, hacer una contribución a nivel de literatura, de revisión de literatura en el cáncer de pulmón de células no pequeñas y eventualmente pues pasar a otros tipos de estudios y seguir contribuyendo. Mi mensaje final para todos, pues, es un mensaje que nos dejó este premio Nobel que trabajaba en mi instituto en Alemania, trabaja, que se ganó el Nobel de Química en 2014, Stefan Hell, y pues que luego de haber vivido una vida de tantos obstáculos, logró el Nobel y nos dejaba este mensaje, que siempre apuntar a lo más alto, a ser excelentes, apuntar a la excelencia en lo que hacemos, pero siempre mantener los pies sobre la tierra, la humildad, sabiendo que el conocimiento siendo tan vasto, no podemos lograr saberlo todo y pues siempre cada contribución será importante, pero siempre hacerlo con humildad. Y pues estos son mis datos de contacto. Si es que ha sido de su interés el tema, pues pueden hacer preguntas. Creo que ya no tengo tiempo quizás de contestar, me queda un minutito, pero cualquier situación, quizás si no lo podemos resolver ahorita, pueden seguirme en Twitter o mandarme un correo electrónico para cualquier duda que puedan tener, pues poderles ayudar con eso. Muchas gracias y a los organizadores, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted, Master Damaris, por haber compartido con nosotros con ese último mensaje. La verdad, muy felices y agradecidos de haber podido compartir en estas jornadas académicas con una gran profesional como lo es usted, y a nombre de todo el equipo de Leves Capacitaciones, pues le deseamos los mejores éxitos en toda su carrera, en toda su trayectoria. Por último, nada más por cuestión de tiempo, y si existen de pronto alguna inquietud, nos van a ir dejando por acá tal vez sus mensajes directamente por el chat, y nosotros estaremos gustosos de poderlos
responder. Estimada Máster Damaris, será hasta una próxima ocasión. Mil gracias por esa gran ponencia y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.